Entonces, realicemos la misma operación de sobreescritura del método str en las clases círculo, triángulo, esas dos clases. Ok. Entonces, antes de hacer esa implementación, voy a agregar aquí un salto de línea. Mostremos la representación en cadena de caracteres del círculo verde y del triángulo, creo que es negro. Triángulo negro. Ejecutamos. Bajemos un poco. Actualmente se está invocando el método heredado str, la implementación que creamos en la clase figura para ese método de instancia. Es la misma tanto para círculo como para triángulo. En el caso del triángulo ya tiene su propia implementación. Sería interesante agregar el nombre de la figura. Podemos hacer eso antes de proceder. Hagamos lo siguiente. Aquí podríamos colocar el texto esto rectángulo. Rectángulo. Ok. Agregamos dos guiones. Ahora pasemos a círculo. Entonces escribimos aquí def doble guión al piso, str doble guión al piso e indicamos self. Es un método de instancia de la clase círculo. Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos reutilizar el código que ya está escrito aquí y lo adaptamos. Pero evidentemente esta clase no tiene ancho ni alto, tiene radio. Entonces aquí especificamos radio y aquí radio. Este sería un texto estático. Este es acorde a lo que tenga al contenido de la variable radio. Cambiemos acá esto por círculo. Círculo. Ok. Entonces ahí ya tendríamos la sobreescritura del método str en la clase hija círculo. Esa clase hereda de figura. Esta invocación de Zapper se refiere a figura y str es la invocación de str que está declarado, ese método de instancia que está declarado en la clase figura. Genial. Nos falta triángulo. Vayamos al archivo triángulo.py. Def str, indicamos que es un método de instancia y aquí podemos pegar y adaptar. Entonces, en lugar de un rectángulo, tenemos un triángulo. ¿Listo? Aquí invocamos str de la clase padre figura. Esta figura solamente tiene base y altura, entonces adaptemos esto por base. Aquí utilizamos el contenido de la variable base y aquí sería altura. Cambiemos esto por altura. Muy bien. Hemos sobrescrito el método str con una implementación que genera una cadena de caracteres personalizada para objetos triángulo. Eso es tremendo. Ok. Entonces, vayamos al archivo main.py. Ejecutamos y observemos ahora el resultado. Nos dice el tipo de figura, dice rectángulo, separa con dos guiones y nos da los valores para los atributos de la clase base, el color fondo y color borde, y el ancho y alto, que son atributos propios de la clase rectángulo. Para círculo tenemos la visualización de los atributos de la clase base de figura con los colores verde y negro. Un círculo tiene radio, en este caso es de 5 unidades métricas. El triángulo, entonces el color de fondo, el color de borde y nos muestra los valores para los atributos propios de esa clase, es decir, la base y la altura. Ok, de esa forma podemos sobreescribir métodos en el lenguaje de programación Python. Supremamente fácil, realmente. Ok,
Entonces hemos aprendido el concepto de sobreescritura de métodos, un proceso que nos permite crear una representación, en este caso de cadena de caracteres, personalizada por cada objeto, ¿ok? Las clases base, como rectángulo, círculo y triángulo, heredan la sobreescritura de str que se realiza en la clase base, en la clase abstracta figura. Esa implementación también la podemos referir, la podemos utilizar dentro de rectángulo, círculo y triángulo. Y además agregar contenido personalizado sobre esas mismas clases. Ok, continuaremos en el siguiente video.